En el video anterior, exploramos el viaje del autoconocimiento y la espiritualidad a través de las enseñanzas de Carl Jung, centrándonos en la individuación, la integración de la sombra y la conexión con nuestra esencia más profunda. Vimos cómo este proceso es esencial para nuestra sanación emocional y transformación espiritual, permitiéndonos vivir de manera más auténtica y alineada con lo divino. Hoy continuaremos este viaje profundizando en los conceptos del ánima y el ánimus, los arquetipos de lo femenino y lo masculino presentes en todos nosotros, y cómo integrar la sombra, el ánima y el ánimus. Quédate conmigo para descubrir más. El ánima, en el contexto de la psicología junguiana, es el aspecto femenino del inconsciente masculino. Representa la intuición, las emociones y la creatividad, y a menudo se personifica en sueños o visiones como una mujer que guía al hombre en su camino hacia el autodescubrimiento. Para un hombre, integrar el ánima es esencial para sintonizarse con los aspectos subjetivos de la vida, como los sentimientos, las relaciones emocionales y la intuición. Sin esta integración, corre el riesgo de vivir una vida carente de profundidad emocional, desconectado de su verdadero yo espiritual. Por otro lado, el ánimus representa el lado masculino del inconsciente femenino. Se asocia con la razón, la lógica, la acción y la fuerza, y a menudo se personifica como una figura de autoridad o liderazgo en sueños y fantasías. Para una mujer, integrar el ánimus significa abrazar cualidades activas y asertivas, como el coraje, la iniciativa y la capacidad de actuar en el mundo. Sin esta integración, puede sentirse atrapada en un papel pasivo o dependiente, desconectada de su propia fuerza espiritual. La espiritualidad y el autoconocimiento se enriquecen profundamente cuando logramos integrar estas figuras arquetípicas del ánima y el ánimus en nuestras vidas. Esto ocurre porque tanto el ánima como el ánimus no solo representan opuestos psicológicos, sino también opuestos espirituales que existen en cada ser humano. El proceso de individuación requiere reconciliar estos aspectos aparentemente contradictorios de nuestra psique para alcanzar la armonía interior. En el contexto espiritual, la integración del ánima y el ánimus es una forma de buscar el equilibrio entre las fuerzas opuestas dentro de nosotros, la polaridad entre lo masculino y lo femenino, la luz y la sombra, la razón y la emoción. Son fuerzas dinámicas y, a menudo, contradictorias que actúan en nuestra psique. La verdadera espiritualidad surge de la capacidad de unir estos opuestos, trascendiendo el ego y los prejuicios sociales que a menudo nos limitan a adoptar un solo papel o identidad. Integrar el ánima y el ánimus es, por tanto, un proceso de trascendencia espiritual. No se trata solo de entender las características de cada uno, sino de permitir que estas fuerzas se unan y se complementen. Cuando logramos esto, accedemos a un estado de mayor equilibrio y sabiduría, y comenzamos a vivir una vida más plena, porque estamos más alineados con nuestra verdadera esencia. Esta integración es, sin duda, un aspecto crucial en el camino de la individuación espiritual, que nos conduce hacia la autoaceptación y la armonía interna. Espiritualmente, el concepto del ánima y el ánimus también nos conecta con las energías universales presentes en todas las cosas. Lo femenino y lo masculino no son solo categorías psicológicas o sexuales, sino que reflejan fuerzas cósmicas que actúan en el universo. Al integrar estas fuerzas dentro de nosotros, también podemos acceder a una conexión más profunda con lo divino, trascendiendo las limitaciones de la dualidad y alcanzando la unidad con el todo. Este proceso de unión de opuestos es un reflejo del proceso alquímico de transformación espiritual, donde la materia bruta se refina en oro y las energías contrarias se unen para crear algo nuevo y más elevado. Jung creía que el contacto con el ánima y el ánimus podía facilitarse a través del arte y la creatividad, ya que estas figuras arquetípicas se expresan en el inconsciente de manera simbólica y a menudo misteriosa. La pintura, la escultura, la música y la escritura son formas poderosas de explorar estos aspectos profundos de nuestro ser, permitiendo que nuestras emociones e instintos más primitivos se lleven a la conciencia y se integren de manera armónica.
Esta integración no es una tarea fácil, ya que a menudo nos sentimos divididos entre nuestros instintos y nuestra razón, entre nuestros deseos emocionales y nuestras necesidades prácticas. Sin embargo, es precisamente en la aceptación de estas dualidades internas donde se encuentra el camino espiritual más elevado. Cuando logramos abrazar tanto nuestra racionalidad como nuestra sensibilidad, tanto nuestra fortaleza como nuestra vulnerabilidad, trascendemos los límites del ego y experimentamos un estado más puro de conexión espiritual. Al integrar el ánima y el ánimus, la energía espiritual fluye más libremente dentro de nosotros, permitiéndonos ser más auténticos, más compasivos y más conscientes. El viaje espiritual no es un proceso lineal, sino una danza constante entre estos opuestos internos que, cuando se armonizan, nos conducen a un estado de paz profunda y realización espiritual. El equilibrio entre estas fuerzas, por lo tanto, no es solo una cuestión psicológica, sino un camino hacia la trascendencia espiritual y la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. El ánima y el ánimus nos invitan a convertirnos en seres más completos, que no temen a los opuestos dentro de sí mismos, sino que los abrazan como partes esenciales de su crecimiento espiritual. Cuando logramos aceptar e integrar estas fuerzas, estamos listos para vivir una vida más auténtica e iluminada espiritualmente. La sombra, un concepto central en la psicología junguiana, es una de las facetas más desafiantes y al mismo tiempo más poderosas de nuestro proceso de individuación y autoconocimiento. Representa los aspectos reprimidos, negados o desconocidos de nosotros mismos. Esos rasgos e impulsos que no queremos reconocer o que la sociedad nos enseña a rechazar. Sin embargo, Jung nos advierte que en la sombra reside gran parte de nuestro potencial transformador y espiritual. Enfrentar e integrar la sombra es, por lo tanto, uno de los pasos más profundos y espirituales en el viaje del autodescubrimiento. La sombra no es simplemente el lado malo o negativo de nuestra personalidad, como a menudo se interpreta. En cambio, es el lado oculto que no encaja en las normas sociales o en las expectativas de cómo debemos ser. En algún momento de nuestras vidas, tendemos a esconder o negar partes de nosotros mismos que no corresponden a nuestra imagen idealizada o a lo que es aceptable a los ojos de la sociedad. La sombra, por lo tanto, está compuesta por esas facetas de nuestro ser que no fueron aceptadas o comprendidas, pero que siguen siendo parte de nuestra totalidad. Espiritualmente, el encuentro con la sombra es una experiencia profundamente transformadora. Al confrontar nuestros propios miedos, debilidades, deseos reprimidos y patrones destructivos, comenzamos a liberar nuestra alma de las cadenas del inconsciente. La sombra es la parte de nosotros que guarda las claves para nuestra sanación interior. Cuando evitamos o negamos estos aspectos, continúan dominando nuestra vida de manera indirecta, moldeando nuestros comportamientos, reacciones e incluso nuestras enfermedades emocionales y físicas. Jung nos enseña que la sombra debe enfrentarse directamente, no ignorarse. La aceptación de la sombra no es una invitación a abrazar lo malo dentro de nosotros, sino a reconocer que la totalidad de nuestro ser incluye tanto luz como oscuridad. La espiritualidad, en muchos caminos, sugiere que solo podemos acceder a nuestra verdadera esencia cuando somos capaces de mirar nuestras sombras internas sin miedo ni juicio. Solo al reconocer y aceptar estas partes de nosotros mismos, podemos comenzar a integrarlas y así lograr una transformación espiritual real. Al integrar la sombra, no solo liberamos las energías que estaban bloqueadas, sino que también creamos espacio para una mayor autocomprensión espiritual. En muchas tradiciones espirituales, la verdadera sabiduría y el crecimiento provienen de la capacidad de mirar la oscuridad sin ser consumidos por ella, reconociendo que dentro de la oscuridad existe una luz potencial. Este proceso de integración de la sombra puede describirse como un viaje de iluminación, donde al aceptar nuestra oscuridad, encontramos una profundidad de luz interior. La meditación y la autorreflexión son prácticas esenciales para ayudar a identificar e integrar la sombra. Es importante que reserves un momento del día para mirar hacia adentro. Cuando nos permitimos estar en silencio e introspección,
A menudo surgen pensamientos, sentimientos e imágenes que nos conectan con esas partes de nuestra psique que normalmente tratamos de evitar. Al llevarlas a la conciencia, tenemos la oportunidad de transformarlas, liberando su energía y potencial para nuestro crecimiento espiritual. Esta transformación puede suceder a través del perdón, la aceptación y la reconciliación interna, que pueden abordarse de diversas formas. Espiritualmente hablando, la integración de la sombra nos hace más completos y conectados con nuestra verdadera esencia divina. Esta integración nos enseña humildad, compasión y aceptación, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Reconocer que todos tienen sus sombras y que nadie es perfecto nos permite cultivar un corazón más abierto y compasivo. Cuando abrazamos nuestra sombra, nos liberamos de la necesidad de proyectarla en los demás, y al hacerlo, cultivamos la verdadera paz espiritual. Además, la transformación de la sombra es una parte esencial del proceso de individuación, ya que nos lleva hacia una unidad espiritual con lo divino y el universo. Jung creía que, a medida que integrábamos las partes sombrías de nuestra psique, comenzábamos a conectarnos con un nivel más profundo de conciencia cósmica, donde el ego se disuelve y el espíritu se expande. Este proceso de integración no es fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera paz interior y la armonía espiritual. Cuando logramos integrar nuestra sombra, trascendemos la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, reconociendo que todo forma parte de una realidad más grande y compleja. La aceptación de la sombra es, por lo tanto, una forma de abrazar la totalidad de lo que somos, sin tratar de escapar ni esconder las partes que no nos gustan. Al hacer esto, nos acercamos a una conciencia más elevada, en la que la dualidad desaparece y nos volvemos más conectados con la unidad espiritual. En muchas enseñanzas espirituales, la verdadera sabiduría nace no del rechazo de las sombras, sino del encuentro con ellas. Este encuentro puede verse como una forma de transformación espiritual, donde el dolor y el sufrimiento que surgen al enfrentar nuestros aspectos más oscuros se convierten en fuentes de sabiduría y crecimiento. En otras palabras, la sombra no es algo que temer, sino algo que transformar e integrar como parte de nuestro propio despertar espiritual. Al enfrentarnos a nuestra sombra, comenzamos a darnos cuenta de que el verdadero autoconocimiento y la verdadera libertad espiritual solo pueden alcanzarse cuando aceptamos todas las partes de nosotros mismos, y no solo las que consideramos buenas. Esto nos lleva a un estado de mayor autenticidad y espiritualidad, en el que vivimos nuestra verdad plenamente, sin ocultar nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades o nuestros miedos. En el camino espiritual, la integración del ánima y el ánimus a menudo se considera una práctica esencial para alcanzar la unidad espiritual y una profunda autoconciencia. En muchas tradiciones místicas y esotéricas, el proceso de alquimia interior no es solo una metáfora, sino una realidad práctica de transformación del ser. Y así, como en la alquimia antigua, donde los metales comunes se transformaban en oro, el verdadero trabajo interior de integrar estas energías contrasexuales resulta en una transmutación del alma, llevándonos a una profundidad espiritual inconmensurable. Para comprender la importancia de esta integración en un contexto espiritual, necesitamos observar las funciones del ánima y el ánimus de una manera más mística. El ánima, la fuerza femenina interior, está asociada con la intuición, la receptividad y la capacidad de conectarse con el mundo espiritual en niveles profundos. Ella nos guía hacia las dimensiones ocultas del alma, a menudo expresándose a través de los sueños y la visión espiritual. El ánimus, por otro lado, es la energía masculina, asociada con la razón, la fuerza interior y la capacidad de actuar. Representa nuestra asertividad espiritual, que nos impulsa a actuar en el mundo físico con valentía y claridad de propósito. Espiritualmente, la integración de estas dos fuerzas simboliza la unificación de opuestos. Este es un principio universal presente en varias tradiciones espirituales, como el concepto de yin-yang en el taoísmo
donde la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, el espíritu y la materia, coexisten en armonía. En su totalidad, la psique humana es una unidad que debe trascender las dualidades para alcanzar un estado de equilibrio y realización espiritual. A través de la integración del ánima y el ánimus, el individuo puede experimentar el estado de totalidad. Esta totalidad es la experiencia de vivir en armonía con todas las facetas del ser, lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Sin embargo, para alcanzar esta integración, es necesario un proceso de autoconocimiento profundo, a menudo doloroso, pero esencial. Es como el camino del guerrero espiritual, donde las luchas internas y las confrontaciones con el inconsciente nos transforman y nos revelan quiénes somos realmente. Espiritualmente, esto se considera un viaje de autotrascendencia. A medida que las energías del ánima y el ánimus se integran, se desvela una nueva percepción del mundo, permitiendo que el individuo experimente sincronicidades y un sentido más profundo de conexión con el cosmos. Esta unión se considera una forma de alinear la psique humana con lo divino, promoviendo la experiencia de una comunión espiritual que trasciende las limitaciones de la identidad individual y nos conecta con el gran todo del universo. Por lo tanto, la integración del ánima y el ánimus no es solo una meta psicológica, sino una búsqueda espiritual. Se convierte en una práctica sagrada de reconciliación de las fuerzas interiores, alineando el alma con los principios cósmicos. Este proceso se describe frecuentemente como un camino hacia convertirse en uno con el universo, un viaje en el que el ser humano finalmente reconoce su verdadera naturaleza divina, desafiando las convenciones y limitaciones impuestas por la sociedad. Este camino de integración también es la clave para el proceso de individuación. Jung nos invita a cruzar este umbral y a ser conscientes de lo que está oculto en nuestro inconsciente. Cuando alcanzamos esta conciencia, finalmente podemos experimentar un estado de iluminación espiritual, donde la distinción entre el yo interior y el mundo exterior desaparece. El viaje de unir el ánima y el ánimus es, por lo tanto, un verdadero viaje de autodescubrimiento divino. Este es un llamado a la sanación espiritual, donde las polaridades del ser son abrazadas y transformadas en una unidad trascendente. Este proceso no solo nos sana emocional y psicológicamente, sino que también nos acerca a nuestro estado divino. Ahora que has sido guiado a través de las enseñanzas de Carl Jung sobre el autoconocimiento y la individuación, es momento de reflexionar sobre tu propio camino. ¿Cómo has equilibrado el mundo exterior con tu mundo interior? ¿Estás dispuesto a enfrentar tus sombras e integrar los aspectos no reconocidos de tu psique? O quizás ya hayas iniciado este proceso de individuación y desees compartir tus experiencias. Jung nos recuerda que la búsqueda del alma no es un viaje fácil, pero es esencial para alcanzar la verdadera libertad y paz interior. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo al explorar estas enseñanzas? ¿Cómo pueden estas ideas ayudarte a vivir una vida más plena y auténtica? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Haznos saber tus pensamientos, preguntas e ideas. El viaje del autoconocimiento es continuo, y al interactuar y compartir, podemos crecer aún más.